¿por qué nos convenía que Él viniera? ¿Por qué era conveniente para nosotros? Era conveniente para nosotros que Jesús se fuera porque eso quería decir que la obra que Él vino a hacer, que fue perdonar nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, darnos libertad, hacernos verdaderamente libres, fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Ese fue su trabajo. Y abrir camino para que el Espíritu Santo pudiera venir. En el tiempo de Noé, después del diluvio, Noé mandó un cuervo para ver si ya se habían secado las aguas. Y el cuervo iba y venía, iba y venía, iba y venía, y pues ya no volvió, porque encontró algo donde posar. Pero mandó una paloma y la paloma regresó. La volvió a mandar y la paloma regresó. La volvió a mandar y la paloma regresó con una ramita de olivo, tierna. Y eso le dio a entender a Noé que ya había lugar seco. Y luego volvió a mandar la paloma y la paloma ya ¿qué? Ya no volvió. ¿Por qué? Porque halló donde posar. Ahora, el Espíritu Santo, recuerde que es tipo de, la paloma es tipo del Espíritu Santo. Una señal que le dieron a Juan el Bautista es que vería descender el Espíritu Santo sobre Jesús de una manera corporal, como una paloma, y posaría sobre él y quedaría sobre él. Y Juan lo vio. Ahora, el Espíritu Santo no podía venir y ser derramado sobre toda carne si no hallaba donde posar. Porque Él es santo y no va a posar sobre la inmundicia. El cuerpo podía quedarse por allá porque el cuerpo es carroñero. Entonces encontró un caer por ahí, posó en él y ahí se quedó comiendo. Pero la paloma no, la paloma es limpia. Y por eso es un tipo del Espíritu Santo. Pero ahora Él está con nosotros, mora en nosotros. Porque ahora ha hallado dónde posar. Porque ahora tú y yo somos limpios, santos, puros. Amén. Y todo esto por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos justos en la dimensión que es, el Padre nos ve justos, plenamente justos en la dimensión de Cristo. Están así que la palabra dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Que en Cristo Jesús somos plenamente aceptos delante de Él y que por su sangre tenemos entrada a su íntima recámara. ¿Tenemos entrada a dónde? A su íntima recámara. ¿Por la sangre de quién? De Jesús. Tú y yo tenemos entrada y libertad para entrar. No hay ningún motivo para quedarnos fuera, a menos que estemos aceptando la condenación del enemigo para nuestra vida. Y cuando estamos aceptando la condenación del enemigo para nuestra vida, pues nos quedamos fuera. Y nos sentimos indignos y no recibimos todo lo que Jesús alcanzó para nosotros porque buscamos dignidad en nosotros. Resulta que en ti y en mí no hay esa dignidad. Es en Cristo. Amén. Y el mismo Espíritu Santo que operó en Cristo ahora está operando en cada uno de nosotros. Ahora, eso es lo que vamos a mirar en esta mañana y vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué nos convenía su venida? ¿Por qué? ¿Por qué nos convenía? Y hay aquí varios por qué. Hay muchos más, pero Dios me permitió ver algunos. El número 1, porque es el anhelo de Dios habitar en medio de su pueblo. Es el anhelo de Dios. Es el deseo de su corazón habitar en medio de su pueblo. Levíticos 26, versículos 11 al 12 dice de la siguiente manera: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero fíjese que dice: viviré entre ustedes, caminaré entre ustedes, seré su Dios. Pero no un Dios lejano, no un Dios ausente, no cualquier Dios. Porque los ídolos pues también están presentes. Los llevamos en estampitas, los ponemos en todas partes, ¿verdad? Pero tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no actúan. Tienen pies y no se mueven. Los tienen que cargar para poder desplazarlos de un lugar a otro.
Pero no es así con nuestro Dios. Él dice, viviré. Y habla de acción. Viviré, caminaré, seré. Y eso habla de verbos. Y cuando vemos el ídolo no puede hacer ninguno de esos verbos. Si no puede ver, ni oír, ni hablar, ni hacer, menos puede vivir, estar. Así que es un Dios que quiere vivir en medio de nosotros, vive en medio de su pueblo, es el anhelo de su corazón, pero ser un Dios activo para ti y para mí. Amén. Presente en todo el sentido de la palabra, presente, nunca ausente. Por eso Jesús decía, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro consolador y estará con ustedes todos los días. Para muchas cosas. Así que nos convenía. Ezequiel 37:27 dice de la siguiente manera: haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero note la frase, haré ¿qué? Mi hogar entre ellos. Mi hogar, mi hogar. Usted puede ir, usted ya es casado y puede ir de visita a la casa de su papá y su mamá, pero ese no es su hogar. Usted formó otro hogar. Formó otro hogar. Pues Dios está diciendo, haré hogar entre ellos. Entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, pastor, eso era el Antiguo Testamento. Miremos, 1 Corintios 3:16. Allí el apóstol hace una pregunta bien seria. Dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes, ¿cómo? Que todos ustedes, ¿qué? Juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Fíjese que ya no habló a futuro como habló Jesús. Dice, vive en ustedes, vive, o sea, que Él es una realidad en medio de nosotros. Tú y yo, cada uno individualmente, somos templo, pero todos juntos somos el gran templo del Señor. Formamos un solo templo, un solo cuerpo. Él vive en ustedes, Él vive en cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Nuevamente pregunta, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ahora, ¿por qué pudo ser dado? Porque Jesús nos lavó con su sangre. Y es Jesús el que envía el Espíritu a nosotros. Lo recibió del Padre para que nos lo diera a nosotros. Yo les daré, decía Jesús, la promesa del Padre. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Que esa es otra gran verdad. ¿Sí? Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró. Éramos esclavos, vendidos al pecado y esclavos del pecado. Y Él compró nuestra libertad. Ahora le pertenecemos a Él, pero yo puedo decidir no pertenecerle. Y si no le pertenezco a Él, retrocedo. Le digo, no, pues aquí. Él me dice, fíjese lo que ahora es. Usted ahora es mi templo y me pertenece, es mi templo. Usted no es el templo de cualquiera, ni es el templo del Dios no conocido que había en Atenas. Había templo para cada Dios, pero había un templo para el Dios no conocido. Bueno, pues ustedes son del Dios vivo, del único Dios que nunca cambia, del creador del cielo y de la tierra. El único que tiene poder para dar vida y para volverla a tomar. El único con poder para destruir el alma en el infierno. Nadie más. Por eso decía, no teman al que puede destruir el cuerpo, porque no puede destruir el alma. Teman al que puede destruir el alma. Él es el único Dios verdadero y ahora es su Dios y vive en ti. Y eres tu templo. Ahora yo tengo que ser consciente quién habita en mí para poder cuidar ¿qué? Este templo. Hay muchas cosas que entran por nuestros ojos, pero que no agradan al que habita en este templo. Hay muchas cosas que entran por nuestros oídos, pero no agradan al que habita en este templo.
Y por eso tenemos que hacer morir cada día lo terrenal en nosotros. Ahora, en 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerda que leímos esa cita en el Antiguo Testamento? Ahora la está declarando aquí, como dijo. Él lo está haciendo, Él cumplió. Él está en medio de nosotros. Vive en medio de nosotros. Vive en ti. Vive en cada uno de nosotros. Ahora somos su templo. Y no hay comunión entre el templo de Dios y los demonios, sino que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre la verdad y la mentira. Así que tengo que guardar el templo de Dios para lo que es, para ese Dios, y anhelar que Él llene ese templo cada día. ¿Sí? Y como sacerdote, ahora es que es algo increíble. Ahora, tú eres el templo, pero a la vez eres el sacerdote del templo. Y como sacerdote del templo tienes que tener cuidado del templo, de mirar que el aceite nunca falte, de mirar que la lámpara nunca se apague, de mirar que siempre haya incienso, cuidar de la palabra, enseñar la palabra, todo lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora tú lo tienes que hacer, menos lo del sumo sacerdote, porque eso lo hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, como vemos, ¿por qué nos convenía que Él se fuera? Para que el Espíritu pudiera venir, para que el deseo del corazón de Dios de vivir entre nosotros se cumpliera. Por eso nos convenía que Él se fuera y nos convenía que Él viniera, porque si no esa presencia no estaría. La segunda cosa por la que nos convenía es porque su presencia, tres cositas, vamos a ver, acaba con la sequedad, trae abundancia y es garantía de victoria. Entonces, nos convenía que se fuera Jesús porque nos convenía que ahora su presencia estuviera con nosotros todos los días hasta el fin. Y nos convenía su presencia porque su presencia acaba con la sequedad, trae abundancia y es garantía de victoria. Eso hace su presencia. Veamos la primera, acaba con la sequedad. Isaías 32:15. Dice así: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. ¿Hasta qué marca un fin? El fin de algo. Yo estuve esperándole hasta que me cansé. ¿Sí? Yo lo esperé hasta que fueron las 12 y me fui porque después de una hora de esperarlo, ¿yo qué más iba a esperar? Me fui. Yo estuve aquí jugando hasta que empezó a llover. Cuando empezó a llover, dejé de jugar, me fui. Yo estuve jugando hasta que me cansé. Decía, ay sí, hasta que marca el fin de algo, pero el comienzo de algo diferente, de algo nuevo. Amén. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál era el fin que iba a marcar el derramamiento del Espíritu Santo? Iba a marcar el fin de la sequedad, de la aridez. ¿A dónde salió el hombre después de salir del huerto? A un lugar de sequedad, de aridez, a un lugar donde solo habían cardos y espinos y la tierra, eso era lo que iba a producir. Y el hombre, para sacarle algo, tendría que sudarla y sudarla duro. ¿Cómo era el huerto donde estaba la presencia de Dios? De abundancia de ríos, era una tierra fértil, era una tierra rica en todo, no era una tierra de escasez. El desierto sí es una tierra ¿de qué? De escasez. Bueno, pues Dios está diciendo que esa vida de escasez a nosotros, a la tierra, a la humanidad, iba a cesar cuando Él derramara su Espíritu. Amén. ¿Qué acaba la sequedad? Agua. Bueno, aquí se está refiriendo, está diciendo, el Espíritu Santo yo lo derramaré desde el cielo
entonces ese desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil dará cosechas abundantes. Ahora, usted es esa tierra. Porque su promesa era que derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Cómo estaba nuestra vida sin Dios? En aridez. Estábamos separados del agua viva, carentes del agua viva. Sobreviviendo sin Dios, lejos de los pactos y de las promesas. Ahora la palabra se está refiriendo a nosotros como esa tierra que está siendo transformada y cambiada. Usted puede decir, yo ahora que tengo a Dios en mi vida, que corre de mi interior como ríos de agua viva, yo soy buena tierra. La segunda cosa que trae su presencia es que trae abundancia. Vamos al libro de Isaías también. Isaías 44, versículo 3 al 4. Dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Y luego dice, derramaré mi espíritu. ¿Cuál era esa agua que iba a derramar? Su espíritu. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Nosotros somos esa tierra sobre cual Él derrama su espíritu y nosotros debemos beber esa agua como en la tierra sedienta bebe la lluvia que desciende sobre ella. Amén. Él está aquí para ayudarnos. Ahora, ya hemos recibido a Cristo. Ahora Él ha venido a nosotros para poder que nosotros nos convirtamos en una tierra de bendición, en una tierra fértil, en una tierra fructífera. Te bendeciré y serás bendición. Porque ¿quién quiere una tierra seca? Nadie. La tierra entre más agua tenga, más valor tiene. Más apetecida es. Bueno, de su interior corren riachuelos, una quebradita de agua viva. Oren para que corran ríos. ¿O ya corren ríos? Tú y yo tenemos que hablar con convicción. A veces el amén lo decimos porque no estamos tan convencidos. Entonces nos dicen amén. Nosotros, amén. Dios lo oiga, pastor. Dios quiera que así sea, pastor. Porque yo tengo que hablar con convicción. ¿O cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo les enseño que esa verdad también es para ellos? Si no tengo la convicción, ¿cómo le enseño estas verdades a mis hijos y a los demás? Sobre los cuales también el Espíritu Santo se ha derramado. Los apóstoles fueron no me recuerdo ahorita dónde fue. Ay, perdón, Señor. Preguntaron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, pues ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y entonces ellos les hablaron del Espíritu Santo y les impusieron las manos para que lo recibieran. Y lo recibieron. Así que nosotros tenemos que enseñar el Evangelio completo. Con todo lo que Cristo adquirió y conquistó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Libertad, salvación, sanidad, victoria, autoridad. Ahora tú y yo tenemos autoridad, pero también la promesa del Espíritu Santo. Y todo lo recibimos, el paquete completo lo recibimos, ¿por qué? Por fe. Y se nos da por gracia, no por mérito, sino por gracia. Es tuyo, es mío. Sin títulos. Pastores que todavía no he hecho seminario. ¿Y dónde está que necesita seminario? Pastores que apenas llevo 2 días de haber nacido de nuevo. ¿Y quién dijo que necesitaba más? Todavía no sé leer, pastor. ¿Y quién dijo que necesitaba? Mismo Espíritu Santo le puede enseñar. Entonces, su presencia trae que acaba con la sequedad. Trae abundancia y es garantía de victoria. Nos garantiza la victoria. Está Israel ha pecado, es esparcido por todas las naciones durante 70 años, van a regresar, Dios empieza a despertar el corazón, despierta el corazón de Ciro, despierta el corazón de Daniel para interceder, despierta el corazón de Ciro para expedir decretos y decir que vayan y ordenar, que vayan y reconstruyan el templo y los muros.
despierta el espíritu de los sacerdotes, despierta el espíritu de los líderes del pueblo, despierta el corazón del pueblo, despierta el corazón de Esdras, de Nehemías, despierta el corazón de Ageo, el profeta Ageo, del profeta Zacarías. Despierta también el corazón de Zorobabel y el corazón de Josué. Y los despierta a todos para hacer la obra a la que Dios los ha llamado. Así como Dios está despertando el corazón de la iglesia, el corazón de cada uno de nosotros para la obra a la cual Él nos ha llamado en este tiempo. Porque Él despertó el corazón de ellos para ese tiempo, pero de la misma manera el Espíritu de Dios está despertando nuestro corazón para este tiempo. Amén. Tu corazón está siendo despierto a su propósito, a su llamado, al deseo de Él para este tiempo, de manifestar su gloria, su poder, su amor, su carácter a través de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo. Y despierta el corazón de ellos, y Dios levanta a Zorobabel para hablarle a Zacarías, y Zacarías le dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo despierto el corazón, pero la obra que van a hacer no es en su fuerza natural. No es en el poder de su espada, no es en el poder y el vigor de su caballo, no es en el vigor de sus estrategias, ni en el poder de sus estrategias. Va a ser en el poder de mi espíritu. Porque es con Él y solo con Él que saltamos muros y derribamos ejércitos. Amén. Es con su poder que podemos ser testigos de Él. Es con su poder que podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es con su poder. Y déjeme decirte, este es tu tiempo para lo que Dios te ha llamado y te ha puesto. Amén. Y en Romanos 8, 9 a 13 nos dice de la siguiente manera: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y es algo que nos asalta siempre y que el enemigo trae, porque nos has enseñado a través de la televisión y a través de prédicas y a veces de nuestro mal hablar como pastores, ¿sí? Y lo llevamos todo a los sentires. Va a sentir un frío, va a sentir un calor, va a sentir un corrientazo. Y entonces todo lo guiamos ¿a qué? A los sentires, y estamos llevando a las personas no a la fe, sino a moverse por vista, por sentires, por emociones. Y entonces viene esto, ¿sí? Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Eso era cuando estábamos de este lado del charco, separados de Dios, sin Dios, lejos de los pactos y de las promesas, esclavos del pecado, vendidos al pecado, bajo la potestad de Satanás, a merced de su voluntad, y hacíamos su voluntad. Pero ahora que estamos aquí al otro lado del charco, de este lado del charco, ya no estamos bajo el poder del dominio de esa naturaleza pecaminosa, inclinados al pecado y vendidos al pecado. Ahora estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice Pablo: si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si vive en ustedes, Él quiere que usted le entregue las riendas, le entregue todo, le suelte todo. Amén. Se rinda todo, le entregue el trono de su corazón, de su mente consciente, inconsciente, subconsciente, de su voluntad, y le digo: Señor, yo quiero que tú establezcas tu reino en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, por lo que hemos visto, no nos queda duda que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero como no hemos sentido, no hemos visto, entonces ponemos en duda. Pero Pablo les dice lo siguiente: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora, si tú y yo le hemos recibido como Salvador, le pertenecemos a Él. Aceptamos que Él nos compró, aceptamos que ahora somos su templo, y aceptamos que Él ha enviado a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, por cuanto ahora somos hijos. Amén. Y que el mismo Espíritu de Dios que operó en Cristo, como vamos a leer ahorita, también está operando en nosotros, en ti y en mí. Es la única
manera que no tengan el Espíritu Santo es no creer. Es falta de fe. Pero usted ya lo tiene porque ha creído en Jesús. Ahora usted tiene que crecer en esa relación con Él. Tú y yo tenemos que crecer y estamos llamados a crecer en esa relación, a intimar con Él, a ser guiados por Él. Amén. Versículo 10 dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. ¿Quién qué? ¿Quién vive en ustedes? Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué? Vivirán. ¿Sí ve que es la garantía de su victoria? Y por eso el enemigo busca que usted crea que usted no tiene el Espíritu Santo. Porque no sintió esto, porque no sintió aquello, porque no sintió esto otro. Usted vive en un edificio y es cierto que todos los apartamentos están ocupados, pero hay vecinos que usted no lo siente. ¿Es así o no es así? Esa gente no hace ni mu, nada de bulla, no se sienten. ¿Y por eso el apartamento está vacío? No está vacío. Y usted de vez en cuando los ve entrar al mercado. Ay, comen. No se encerraron allá a morir. Salen. Y si comen es porque ganan platica. Y si ganan platica es porque salen a trabajar y regresan. Pero usted nunca los ve. Pero ¿sabe que qué? Que viven ahí. Y entonces, ¿por qué con el Espíritu Santo usted quiere depender de sentirlo, de percibirlo, y no simplemente cree y da por sentado que Él vive ahí? ¿O no debería ser así? Pregunto. Porque la palabra, si ponemos a contar, dice, Cristo vive en ustedes. ¿Quién vive en ustedes? Vive en ustedes. En ese parrafito hay 3 veces, 4 veces, vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes, Cristo vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes, quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Él vivificará sus cuerpos mortales porque Él vive. ¿Quién vive en ustedes? El mismo que operó en Cristo vive en ustedes. O su versión dice vivirá. ¿Dice que vive? Ah, bueno. Entonces es hora de que tú y yo aprendamos a relacionarnos con aquel que vive con nosotros, con el que vive conmigo aquí en esta casa. Y como Él vive aquí, a Él le gusta, Él tiene una manera de vivir. Cuando ustedes leen la vida de Obed-Edom, mirarán que Él prosperó en toda su vida, en toda su casa y en todos sus bienes, porque ahora la presencia de Dios vivía con ellos en ese lugar. Estaba ahí con ellos, pero no vivía en ellos. Pero si eso trajo la presencia de Dios que estaba con ellos, ¿cuánto más no hará esa presencia de Dios que no solo está con nosotros, sino que vive en cada uno de nosotros? No traerá victoria a nuestra vida, fertilidad a nuestra vida, abundancia a nuestra vida. Otra cosa que hace la presencia de Dios es que el Espíritu Santo nos ayuda en muchas cosas, pero no las vamos a ver hoy. Vamos a ver la otra semana. Pero yo le voy a pedir que usted tome un momento y hable con aquel que vive con usted en ese mismo lugar. Amén. Esta es su casa, la suya. Usted vive en un cuerpo. Amén. Pablo decía, esta nuestra casa se va deteriorando, se va envejeciendo, se va gastando. Pero nuestro espíritu se rejuvenece. Pero Pablo se refería al templo como al cuerpo como una casa. Y
también el apóstol dice que ahora ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es hora que tú y yo cultivemos una relación con el Espíritu Santo que ha hecho de nuestra casa su templo. Amén.